pasar muy bien en esta noche y es una temporada muy linda, ¿verdad? Donde recordamos el nacimiento de Jesucristo y celebramos. Hay muchas oportunidades en que nosotros podemos juntos celebrar este gran evento, el nacimiento de Cristo, y realmente es un honor y hay mucho significado cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo. Y de hecho, en esta noche vamos a aprovechar de nuestro tiempo juntos y vamos a hablar sobre una pregunta. Vamos a hablar sobre esta pregunta y vamos a hacer como un estudio bíblico acerca de esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la que celebramos la Navidad? Si usted tiene tiempo o lleva años asistiendo a una iglesia, usted se ha notado que hay diferentes opiniones, filosofías y prácticas en cuanto a la iglesia y el cristiano. Quiero decirles, hermanos, que celebrar la Navidad no es pecado. No es pecado simplemente por la razón por la cual celebramos la Navidad. Entonces, hermanos, si me puede ayudar a ajustar el sonido un poco, creo que puede bajarlo un poquito. ¿Cuál es la razón por la que celebramos la Navidad? Quiero que vaya en sus Biblias a 1 de Timoteo, y de ese texto vamos a saltar de ahí, vamos a ir a diferentes textos para contestar esta pregunta, porque realmente, hermanos, como iglesia y como su pastor, yo quiero que usted siente la libertad celebrar esta temporada, la Navidad. Pero nosotros en todo lo que hacemos debemos tener base bíblica y tenemos que tener razón bíblica por la cual hacemos lo que hacemos y practicamos lo que practicamos. Así que en 1 de Timoteo vamos a ver una verdad que nos va a lanzar a este estudio contestando la pregunta, ¿cuál es la razón por la que celebramos la Navidad? 1 de Timoteo capítulo 2, tiene su lugar ahí, ¿verdad? Vamos a buscar versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 y versículo 4, la Biblia dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahí en ese texto, hermanos, nosotros, este no es el mensaje, pero es importante notar que Jesús es Dios. Amén. Nosotros creemos en la Trinidad, donde tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y aquí vemos Jesucristo como Dios, Dios nuestro Salvador. Pero mira lo que dice, obviamente la Biblia está hablando de Dios nuestro Salvador, y en versículo 4 empieza a hablar de Él. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es, hermanos, ver el corazón de nuestro Dios. Es saber lo que Él desea por encima de cualquier otra cosa. Él desea que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, sabiendo el deseo de Dios, eso nos va a lanzar a lo que es el estudio bíblico, contestando la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual celebramos la Navidad? Y va a ver al fin de este mensaje que este texto en 1 de Timoteo capítulo 2 tiene mucho que ver con la respuesta. ¿Okay? Pero primeramente vamos a orar. Padre Santo, gracias por el tiempo, gracias por el privilegio que tú nos has dado estudiar tu palabra y formar una base bíblica por todo lo que hacemos y todo lo que practicamos. Que este estudio en esta noche sirve para darnos firmeza, una confianza en celebrar la Navidad. Tal vez no vamos a celebrar con el mismo motivo que tienen muchos inconversos o aún con el mismo motivo que celebra el mundo este tiempo. Pero Señor, no hay nada malo en celebrar este tiempo, el nacimiento de Jesucristo, si celebramos con base bíblica y con una razón bíblica. Entonces ayúdenos a descubrir en esta noche y formar una convicción sobre eso usando la palabra de Dios. Gracias, Señor.
pido que tu voluntad sea cumplida en esta noche. Ayúdame, por favor, porque sin ti nada puedo hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Para muchos, la Navidad es luces, tamales, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Para otros es sándwich bien rico, ¿verdad? Para otros es un árbol bien decorado, para otros es un nuevo estreno, ¿verdad? Para otros es un viaje. Para otros significa una reunión muy importante con familiares. Pero realmente el tiempo de la Navidad y por la razón por la cual celebramos la Navidad gira alrededor del nacimiento de Jesucristo. Es importante al contestar esta pregunta en esta noche abordar este estudio con una perspectiva amplia y amplia en cuanto a las Escrituras. Tenemos que ver las Escrituras de un punto de vista así para poder lograr tomar en cuenta toda la Biblia, desde el comienzo hasta el fin. Y es muy importante eso, considerando que el Antiguo Testamento señala a un Mesías y un Redentor que iba a venir. Ellos estaban esperando con mucha esperanza ese Mesías prometida. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? Ok, en el Nuevo Testamento describe la obra redentora que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces podríamos llegar a una conclusión muy sencilla. Toda la Biblia gira alrededor de una verdad. Cristo vino a salvar a los perdidos. Para poder lograr ese propósito, tuvo que nacer. La Biblia dice en Filipenses que Él tomó la forma de un siervo. Él fue Dios encarnado. Él nació aquí en esta tierra y lo hizo con un propósito de salvar a los que se habían perdido. Y qué hermoso ese propósito, y esta es la hermosura de ese propósito. Y usted y yo hemos sido incluidos en ese propósito. Cristo vino a buscar y hallar y salvar a usted y a su servidor. Todas las Escrituras giran en torno al deseo de Dios de restaurar a la humanidad caída y restaurar a ellos mismos, a Él mismo. Él fue impulsado por su propio amor, por su propia gracia, por su propia misericordia. Y Él, de su propia voluntad, tomó las medidas y formó el plan para poder redimir y restaurar la humanidad. Esto es asombroso. Y vemos esto a lo largo de la palabra de Dios. Y nosotros en esta noche queremos observar las evidencias del deseo de Dios a través de sus promesas que Él dio a la humanidad. Cómo Él garantizó su amor y compromiso para con la humanidad. Dios dio promesas a lo largo de las Escrituras que revelan su plan para restaurar y redimir la humanidad pecadora. Recuerda que Dios quiere que todos hombres sean salvos. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces estamos viendo que Dios quiso revelar su corazón a la humanidad, y para poder hacer eso al fin vemos Cristo quien nació. Para poder valorar y apreciar ese acto de Dios que Cristo nació, tenemos que regresar al Antiguo Testamento y observar en el Nuevo Testamento todas las promesas de Dios que Él ha dado a nosotros, mostrando su deseo y comprobando y confirmando su deseo hacia usted y su servidor. Si usted está tomando notas, escribe en esta noche las promesas de Dios para con nosotros. ¿Ok? Número 1, la promesa de Dios de su palabra
hablada, de su palabra hablada. Vaya conmigo rápido a Hebreos. Vamos a usar nuestras Biblias en esta noche. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. La Biblia dice, aquí Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, la Biblia dice en Hebreos 1:1 que Dios habló a la humanidad utilizando los profetas para entregar y transmitir su mensaje al pueblo de Dios. Pero dice que Él, habiendo hablado muchas veces, eso está hablando del pasado. Pero en versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado. Eso quiere decir que Dios antes habló de cierta manera utilizando los profetas, pero ahora ha elegido una manera diferente. ¿Cuál es esa manera? ¿Cómo es que Dios ha hablado a nosotros hoy, estando en los postreros días? Mira lo que dice la palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el ¿quién? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios, queriendo comunicar, queriendo transmitir un mensaje amoroso a la humanidad, antes utilizaba profetas. Hoy está comunicando y hablando a nosotros mediante su precioso Hijo. Qué hermoso eso. Amén, hermanos. Es interesante que la Biblia dice en Juan capítulo 1 que Cristo es el Verbo. Y vamos a ver ese pasaje más adelante en versículo 14 de Juan capítulo 1. La Biblia dice que vimos su gloria. O sea, Dios se manifestó por medio de su Hijo y logramos ver su gloria. Promesa número 2, escribe esto, la promesa de Dios de su palabra hablada. Dios habló y habla a través de su Hijo a cada uno de nosotros. Pero número 2, la promesa de Dios de un profeta como Moisés. De un profeta como Moisés. Vaya de regreso al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. La Biblia dice en versículo 15, y esta es la promesa, Dios promete un profeta como Moisés, dice en versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, dice, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré. Ahora, Dios está hablando aquí y está prometiendo aquí que Él levantará futuro un profeta, pero un profeta divino, no como los otros profetas que Dios utilizó, sino un profeta divino. Está haciendo referencia a Cristo mismo. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Recuerda cuando Jesucristo fue encarnado y hablaba con sus discípulos y dice, yo no hago nada y no digo nada, sino que mi Padre me dice y me permite hacer todo lo que hago. ¿Están conmigo, hermanos? Cristo mismo estaba afirmando y confirmando que en Cristo había cumplido esta promesa dada en Deuteronomio capítulo 18. Es increíble esta verdad, ver lo prometido en el Antiguo Testamento y ver el cumplimiento de esa promesa en el Nuevo Testamento. Ahora, escribe esto, no solamente tenemos la promesa de Dios de un profeta como Moisés. Es significante esto, hermanos. No pierde esto, no pase por alto esto. Dios está prometiendo un profeta
superior y comparó a Moisés, este nuevo profeta. ¿Por qué? Porque Moisés fue utilizado por Dios mismo a liberar su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, Dios está levantando otro profeta con el fin de liberar a todas las naciones de la esclavitud del pecado y su condenación. Entonces Dios está prometiendo algo superior al levantar un profeta divino. Número 3, escribe esto: la promesa de Dios de paz eterna. De paz eterna. Primero, la palabra hablada. Segundo lugar, un profeta como Moisés. En tercer lugar, paz eterna. En Isaías capítulo 9, vaya conmigo a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. ¿Tienen sus Biblias, hermanos? No escucho las hojas. Hoy sí. Isaías 9, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios, un versículo clave. Recuerda, la promesa de Dios es paz eterna. Paz eterna. Porque un niño, dice la Biblia, nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios había prometido en Isaías la paz eterna. ¿En quién hallamos la paz verdadera? Solo en Jesucristo. Es interesante eso. Escribe número 4, la promesa de Dios, no solo la palabra hablada, un profeta como Moisés, la paz eterna, pero la promesa de Dios de su presencia perpetua. Es muy importante esa palabra perpetua, porque eso quiere decir la presencia de Dios que continúa, que siempre estará con nosotros, la presencia de Dios. Regrese unos dos capítulos a Isaías 7, versículo 14. La Biblia dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir el nombre o qué significa el nombre Emmanuel? Dios con quién. Ahí hallamos la promesa de la presencia de Dios que siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante esa promesa. Usted dice: pastor, ¿de dónde va con todo eso? Sígueme. Y no pase por alto ninguna de estas promesas. Por eso voy repitiendo cada vez. La palabra hablada es significante eso. Sin esto, hermanos, no tenemos dirección. No tenemos esperanza, porque aquí hallamos las meras palabras de Dios. Tenemos la promesa de un profeta que nos va a liberar de la esclavitud del pecado. Paz eterna, la presencia de Él para siempre. Número 5, escribe esto: tenemos prometido de Dios un pago único por el pecado. El pago único por el pecado. Isaías 53. Dice en versículo 3, mientras está buscando el texto, Isaías 53, versículo 3, voy a empezar a leer. Dice: despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Oiga bien todo lo que había pasado. Y está hablando del Cordero de Dios. Dice: y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando la Biblia dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, usted recuerda el pasaje en el libro de Romanos que donde dice, ahora tenemos los que están en Cristo, paz tenemos para con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Hubo un precio que alguien tuvo que pagar para restaurar esa paz entre nosotros y Dios. Y la Biblia dice en Isaías 53 que Él fue ese pago. Él tomó nuestro lugar, dando a nosotros el privilegio de restaurar esa paz para con Dios. Y restaurar esa paz para con Dios significa que ya no existe condenación para con nosotros, porque ya tenemos paz para con el juez supremo. ¿Están conmigo, hermanos? Es glorioso esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en los versículos que siguen, dice, todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dios prometió en este pasaje un pago único y aceptable por el pecado, fue la vida y la sangre derramada de Cristo. En el sexto lugar vemos la promesa de Dios del perdón de los pecados. Vemos el pago de los pecados, pero vemos el perdón de los pecados. Vaya conmigo a Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, unos libros atrás. Salmos capítulo 2, la Biblia dice en versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo que vemos aquí es la promesa de Dios de que el perdón de los pecados alcanzaría todas las naciones. El perdón de los pecados alcanzaría a todas las naciones. Es por esa razón que enfatizamos, nos involucramos en las misiones, porque creemos que la promesa de Dios es el perdón para todas las naciones. No importa el color del piel, no importa dónde nació, no importa su altura, no importa su estado financiero, Dios prometió perdón de los pecados por todas las naciones, todos tribus y toda lengua. ¿Cuánto dicen amén? Ahora la Biblia dice que Dios dijo a su hijo, pídame y te daré por herencia las naciones. Cristo, cuando estaba vivo, habló con su Padre, hizo referencia a aquellos los cuales Dios había dado a él, y que nadie ni nada podía arrebatar de ellos de la palma, la mano de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Vemos la promesa en el Antiguo Testamento y estamos viendo el cumplimiento de esas promesas en el Nuevo Testamento. Dios cumple con su palabra. Amén, hermanos. Número 7, la promesa de Dios. La promesa de Dios de un presente llamado vida eterna. ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir presentes, regalos? Solo el hermano Milton. ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? Uno dice, me da pena decirlo, pero en verdad me gusta, pero me da pena. No, pues, a mí me gusta recibir regalos.
Yo no veo nadie escribiendo. El pastor le gusta recibir regalos. El pastor le gusta M&M's. El pastor le gusta Skittles. Nadie está escribiendo. ¿Sabe qué, hermanos? Los regalos aquí en la tierra son agradables. Nos gusta recibir los regalos. Pero cuando Dios promete un presente, ojo aquí, siempre va a ser superior que cualquier regalo terrenal. Amén, hermanos. Y Dios promete un presente que se llama vida eterna. Vaya conmigo en sus Biblias a Juan 3:16. Juan 3:16. Si usted lo tiene memorizado, dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo, el presente que Dios ha prometido a toda la humanidad que deposita su fe únicamente en Cristo. Ese presente se llama vida eterna. No hay precio. No se puede comprar ese regalo. Tuvo que obtener ese regalo con su propia sangre y su vida entregada a la muerte. Tenemos la promesa de Dios de un presente que se llama vida eterna. En último lugar, vemos la promesa de Dios de la percepción de su gloria. La percepción de su gloria. Vaya conmigo a Isaías 40. Isaías 40. ¿Están un poco callados en esta noche, hermanos? ¿Están conmigo? Te dice, pastor, ando perdido. Deme chance. Vamos a llegar a la conclusión y todo va a tener sentido, ¿ok? ¿Cuántos dicen, pastor, ando perdido? Solo una persona. ¡Gloria a Dios! Eso me anima. Número 8, escríbelo. La promesa de Dios de la percepción de su gloria. Isaías 40, versículo 5, ¿qué dice? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente, ¿qué dice? La verá. Esa es la promesa de la percepción, la manifestación ante el ser humano de la gloria de Dios. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. La Biblia dice aquí en versículo 14, dice la palabra de Dios, y aquel verbo B mayúscula, está haciendo referencia a un Dios supremo, el Dios divino, ¿ok? Dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Cómo fue que fue hecho carne? Tuvo que nacer. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, siendo encarnado. ¿Y qué dice? Y vimos, ¿qué? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios prometió en Isaías 45 que Él iba a manifestar su gloria a través de su Hijo. Y en Juan capítulo 1, ellos dan testimonio que nosotros hemos visto su gloria. Gloria a Dios. Ahora usted dice, pastor, ¿dónde va con todas estas promesas? Piensa conmigo. Dios prometió todas estas cosas a usted, a mí y a todos que vivan en todos los rincones de este mundo. Pero, aunque todas estas promesas son maravillosas, hay un elemento clave, esencial, que las convierte en una realidad para toda la humanidad. Y sin este elemento,
serían promesas vacías e inalcanzables. ¿Están conmigo, hermanos? Si yo prometo a hermano Milton le prometo un carro nuevo 1 de enero, le prometo, pero si me falta un elemento clave, no se puede realizar esa promesa, no puede cumplir con esa promesa. Para usted, ¿qué sería el elemento clave para cumplir con esa promesa? Pisto. ¿Están entendiendo el principio? Dios había prometido estas cosas en el Antiguo Testamento, pero hubo un elemento necesario y sin ese elemento estas promesas quedan vacías y sin lógica. ¿Qué fue ese elemento? Se llama Jesucristo. Y el momento en que Cristo nació es el momento en que todas estas promesas ya son capaces de ser cumplidas, porque el elemento ahí está, Jesucristo. Es decir, que nosotros ahora podemos ver estas promesas en las Escrituras y podemos creer confiadamente que estas promesas son para nosotros. Así como el elemento Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Él es quien marca la diferencia en toda la historia del mundo. Todo fue cumplido en Cristo y Cristo no vino para eliminar ni destruir la ley, sino cumplir la ley. Y así como Juan, cuando miró hacia arriba y vio a Jesús, dijo una verdad y resumió en una sola frase toda la voluntad y lo que motivó a Dios para enviar a su Hijo cuando Él dijo: he aquí el Cordero de Dios. No paró ahí, porque Cristo no solamente nació siendo un Cordero, Él nació siendo el Cordero, el sacrificio necesario. Y la Biblia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue el motivo de Dios? Dios quiso restaurar el hombre a sí mismo, pero tuvo que enviar su Hijo, que nació en un pesebre, nació de una virgen, cumpliendo todas las Escrituras y todas las profecías y todas las promesas para con nosotros. Escúchame muy bien, hermanos. Es por esa razón que celebramos la Navidad. No hay otra razón por la cual celebramos. No hay un tamal tan rico que merece una celebración tan importante, sino el nacimiento del Salvador del mundo, porque por medio de Él podemos estar reunidos, restaurados con el Dios Supremo, y podemos disfrutar una comunión con Él una vez más. Así que Dios dio todas estas promesas para mostrar su amor y su compasión hacia el hombre. Nos redimió para sí mismo. Quiero que vaya conmigo para concluir a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11. La Biblia dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué dice? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga bien lo que dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos redimió para sí mismo. Vaya a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, vemos que Dios prometió tantas cosas sabiendo que Cristo iba a nacer, siendo el elemento clave, podríamos decir, siendo el medio por lo cual podemos hoy ser restaurados a Dios. Entonces celebramos el nacimiento de Jesús, porque Él es el único medio por el cual todas las promesas de Dios se cumplirán. Y así usted y yo, siendo restaurados a la comunión y a una relación personal con el Señor. Entonces, jóvenes, adultos, hermanos y hermanas, en esta temporada celebramos el nacimiento de Cristo, porque Él es el único medio por lo cual todas las promesas de Dios se cumplan. Nada más, nada menos, Jesucristo y su nacimiento para poder alcanzar a nosotros y restaurarnos a Dios el Padre. ¿Por qué celebra la Navidad? Porque Cristo nació para salvar a nosotros y quitar los pecados del mundo. Por esa razón que celebramos la Navidad. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos instruye, que nos educa, que nos dirija. Y Señor, en esta noche hemos visto tantas promesas revelando tu deseo, tu amor hacia la humanidad. Todas las promesas fueron cumplidas en el momento, en esa noche, en un pesebre, donde Cristo, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, nació, tomando la forma de un siervo, siendo encarnado para caminar en esta tierra 33 años y entregar su vida como rescate por nuestros pecados. Gracias por este tiempo de la Navidad en que nosotros podemos celebrar con base bíblica el nacimiento de Jesucristo. Cristo siendo el elemento clave y esencial. Gracias por tus promesas. Gracias por cumplirlas. Gracias por Jesucristo. Y gracias por este tiempo que hemos apartado cada año. Reconocer, valorar y celebrar el nacimiento de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Si usted